Está en la línea telefónica la diputada Natalia Rivera. ¿Cómo estás, diputada? Buenos días. Muy buenos días, Soledad, con el gusto de saludarte, de saludar a tu audiencia y muchas gracias por la oportunidad de platicar de un tema que al final resulta muy importante para uno de los derechos humanos que tienen los sonorenses, que es el derecho a la información del sector público. Así es, y para poner en contexto a la audiencia, pues como sabemos, la que era hasta ayer titular del Instituto de Transparencia en Sonora, Guadalupe Tadei, rindió protesta como presidenta del Instituto Nacional Electoral del INE. En consecuencia, debió presentar su renuncia y el Congreso debió hacer el trámite correspondiente para dejarla, digamos, en libertad de que rindiera protesta como titular del INE. Natalia, entonces, ¿qué pasa con el ISTAI, el Instituto Sonorense de Transparencia? Mira, Soledad, para quien nos escucha, el Instituto de Transparencia es muy importante porque es el organismo que garantiza que los ciudadanos puedan tener acceso a la información. Si alguien solicita información y no se la dan, el ISTAI es el que garantiza que sí efectivamente se entregue la información que se está solicitando. Por lo tanto, es una institución de altísimo interés para los ciudadanos. Y lo segundo es que el principio de legalidad es muy importante. Y lo que sucedió el día de ayer en el Congreso para sustituir a quien bien tú dices va a presidir el INE fue una acción de ilegalidad y además se atropellan los derechos de una mujer, como en el caso de una abogada de nombre Rebeca Fernanda Aguirre. Y me explico. Mira, lo que el día de ayer se autorizó en el Congreso es, punto número 1, la licencia de la licenciada Guadalupe Tadei, que todos estamos de acuerdo, la felicitamos incluso. Y punto número 2, que la que fue electa como comisionada suplente hace alrededor de un año, entrara, pero no a suplir a la licenciada Tadei en definitiva, sino a una suplencia interina. Se autorizó que entrara como comisionada presidenta interina a suplir en tanto el Congreso convocaba a una elección definitiva de un nuevo comisionado. ¿Esto por qué es ilegal, Soledad? Porque a la que están designando comisionada presidenta interina, pues no es ni más ni menos que a la suplente de Lupita Tadei, que según el artículo 42 de la ley, debería entrar a suplirla en definitiva y no de manera interina y luego elegir a otro quien entrará como comisionado definitivo. La ley se presta a muchas interpretaciones y por lo pronto, pues la interpretación que convino fue esa, Natalia. Poner a la licenciada Rebeca Fernanda, ponerla como interina, en tanto se elige a alguien, digamos, afín a la administración estatal, ¿no? Yo creo que esa sería la interpretación lógica. Sí, eso es lo que nosotros creemos, porque se inventaron una figura que no aplica para la comisionada suplente. Esa presidencia interina solo aplica para los que son comisionados propietarios, que en este caso hay 2 comisionados propietarios, solo aplicaría para ellos. Para la comisionada suplente, en este caso, le aplica el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que en su párrafo 4 es muy claro y dice que la figura del comisionado o comisionada suplente existe para efectos de una licencia o de una ausencia definitiva o temporal de su comisionado propietario. Es decir, cómo funcionan todas las suplencias, pues no es el hilo negro. Las suplencias funcionan efectivamente para cuando hay una ausencia definitiva o temporal. Bueno, pues entra el comisionado suplente o el suplente de lo que se trate. Ahora, Pero Rebeca debe asumir la presidencia sin que sea interina, sino presidencia porque es suplente de la presidenta que ya no está. Mira, eso sí no, ella tendría que asumirse como comisionada. Okay. Y luego el Congreso, por una atribución que tiene de una reforma constitucional, el Congreso decidirá
si será comisionada presidenta o si el presidente será alguno de los otros dos comisionados. Esa es una facultad expresa del Congreso y eso lo establece la Constitución. Lo que la ley establece con muchísima claridad en su artículo 42, párrafo cuarto, es la figura del suplente y la encomienda una tarea al suplente, que es para efectos de ausencias definitivas o temporales. ¿Qué creemos? Pues creemos que no les resultaba totalmente afín, o ellos creyeron que no resultaba totalmente afín la licenciada Aguirre, y entonces están tratando de encontrar a una persona que les resulte totalmente afín. Esto es de un gran riesgo, porque yo lo decía al iniciar la entrevista, es el organismo garante, el organismo que garantiza que el ciudadano de verdad tenga acceso a la información que requiere, que necesita y como derecho humano a la que simple y sencillamente tiene derecho. Así es. Natalia Rivera empezó señalando que fue una ilegalidad la que se cometió ayer en el Congreso del Estado, Congreso de mayoría morenista, es claro, para sacarse de la manga esta suplencia interina. A ver, Natalia, ¿corresponde al Congreso designar al nuevo presidente o presidenta del ISTAI o es entre los comisionados que sale la presidencia, que votan? Corresponde al Congreso designar el Congreso. al nuevo presidente. Al presidente le corresponde totalmente al Congreso, es una facultad que tiene por Constitución. Sin embargo, quien debería asumir como comisionado ante la ausencia de la licenciada Lupita Tadei, pues es su suplente, porque entonces, ¿para qué existirían las suplencias, no? Sería ilógico y absurdo que así fuera. Por lo tanto, cuando yo digo que es ilegal es porque no se respetó la ley. Se hicieron estas como maromas legaloides de inventarse una figura que para el efecto no existe. Y sí, lo que podemos esperar es que en un par de semanas, al más tardar, estén lanzando una nueva convocatoria y se esté designando a un nuevo comisionado, atropellando los derechos de alguien que participó en un proceso que fue abierto, que fue amplio, que por puntaje quedó, porque fueron evaluaciones y por puntaje quedó en esa posición, y bueno, se atropellan los derechos de alguien más. Ahora, ¿qué alternativas tiene la licenciada Rebeca para hacer valer sus derechos? Mira, yo desconozco, yo no he hablado con ella. Nosotros hicimos esta defensa por estricta convicción de que es lo correcto, es lo legal, y porque además teníamos que hacerla. Es parte de la reflexión que tienes que hacer al momento de votar. Ella pues evidentemente tendría algunas alternativas legales, no lo sé si las vaya a caminar. Soledad, no es fácil enfrentarse a poder, y a un poder tan absoluto como este, donde dominan los tres poderes, dominan muchos autónomos. Es muy complejo enfrentarse al poder, no cualquiera lo hace, así que desconozco. Por eso duele más el atropellamiento, ¿no? Porque lo hacen con alguien que no tiene, digamos, la fuerza, lo hacen con alguien vulnerable en términos de fuerza frente a los grandes poderes que ellos representan. A ver, ¿te refieres, cuando hablas así del poder, Natalia Rivera, te refieres al poder local o estás pensando en lo federal? Bueno, estoy pensando en todos porque están mancomunados. La verdad es que nosotros lo que podemos ver en la 4T es un gran monstruo que aplasta. La 4T actúa como una sola maquinaria que no tiene otro propósito más que el de autopreservarse en el poder, y esa maquinaria, esa aplanadora así es, avanza y aplasta. Entonces, cuando hablo del poder, hablo de esa gran maquinaria que aplasta con un único propósito de autopreservarse en el poder. Por eso son tan importantes los equilibrios y por eso es tan importante cuidar estos organismos autónomos y que no sean instrumentos de este mismo poder. De hecho, ha trascendido que Olga Armida Grijalva estaría, la ex secretaria del Trabajo, estaría presentándose como la nueva integrante del ISTAI en Sonora, con altas posibilidades de ser presidenta.
pues imagínate, una exsecretaria, exintegrante de gabinete, yo creo que ella misma se negaría, no creo que ella quiera prestarse sabiendo que acaba de ser secretaria, que acaba de ser integrante de gabinete, que ocupa un cargo eh, como asesora o jefe de asesores, y que llegar a este organismo autónomo, a este organismo garante, que por definición lo que requiere es tener ausencia completa de conflictos de interés, porque fundamentalmente las preguntas que se hacen en un gran porcentaje son justamente al Poder Ejecutivo, y por una razón muy lógica: se gasta más del 90% del presupuesto, los 76,000 millones de pesos, más del 90% los gasta el Poder Ejecutivo. Entonces, razonablemente es a quien más preguntas le hacen, y razonablemente quien esté en el ISTAI debería ser ajeno a conflictos de interés con este poder. ¿Cómo es estar en una legislatura como esta, Natalia Rivera, donde te toca ser de la minoría? Pues mira, no es la primera vez, por muchas ocasiones he sido oposición, lo fui como regidora, como secretaria general. Evidentemente sí requieres, primero que nada, mucha convicción, mucho estudio, Soledad, estudiar mucho cada uno de los asuntos, uh, empaparte a profundidad de cada una de las iniciativas que vas a votar, y también tener muy claro que nuestra gran tarea, Soledad, es la tarea de los equilibrios. Al poder se le acota. Ningún poder absoluto, ni siquiera el de la fuerza política en la que yo milite, ninguna fuerza política debe tener el poder absoluto. Los equilibrios son indispensables, y eso, para muestras hay 1000 botones. Por lo tanto, estar en un poder donde eres una minoría tan pequeña, porque la única oposición en este Congreso somos los diputados de MC, los diputados de Acción Nacional ayer ni siquiera se presentaron. Entonces, la única oposición, somos 4 frente a 33, y lo que requieres es esa convicción de que tu tarea es generar equilibrio, acotar al poder, informar a la ciudadanía y no dejar que las cosas sucedan en absoluta impunidad. Así que los del PAN, te sugieren que estarían de acuerdo o no quieran hacer olas en este tema. Pues mira, lo desconozco, no sé las razones por las cuales no estuvieron, pero no estuvieron en esta discusión que era tan importante para efectos de un organismo como el ISTAI, que es el organismo garante. Se queda desvalido el ciudadano si el órgano garante atiende a las peticiones del Poder Ejecutivo o de cualquier otro poder, y no es garantista de un derecho humano, que es el derecho del acceso a la información.